Mis queridos hermanos, hoy viernes, día de comunidad, he convocado en mi parroquia a una gran caminata para orar por el buen tiempo. Hace poco era para que lloviera, pero Dios nos ha regalado la lluvia y pues vamos a agradecerle al Señor y vamos a pedirle a Él que nos regale un tiempo favorable para los cultivos, un tiempo favorable para las personas. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versos 1 al 13. Pero antes, oremos por esta comunidad. Pidámosle a Dios que bendiga a cada persona que se une hoy a nosotros en la oración o con alguna intención. Digamos: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Mis hermanos, miren cómo es el Señor. Hoy que hemos preparado un caminar de la mano del Señor, encontramos en este Evangelio a Jesús caminando. Va de ciudad en ciudad, es el maestro del camino. Casi nunca vemos a Jesús quieto. Y cuando Él se queda quieto, está predicando o está obrando milagros en las personas. Y si Jesús siempre camina, eso significa que nos llama a un discipulado. La iglesia tiene que ser discípula del Señor y misionera a la vez. Es decir, estar siempre en camino. Cuando estamos en camino, estamos invitados a desinstalarnos, porque a veces nos acomodamos, porque a veces llegamos al confort y no queremos movernos de allí. Pues bien, mis hermanos, hoy el Señor nos invita a caminar, a recorrer valles, montañas, ciudades, barrios, para buscar las ovejas perdidas, para volver a traer al rebaño a aquellos que se han ido por múltiples razones, que no vamos a enumerar en este momento. Pero, ¿qué hacía Jesús? Jesús recorría pueblos y ciudades predicando el Evangelio del reino de Dios. La tarea de la iglesia es esa: predicar el Evangelio, iluminar con la luz del Evangelio las realidades humanas, temporales, políticas, sociales. Es esa la tarea de la iglesia. Los sacerdotes estamos hechos para eso. Los bautizados estamos hechos para predicar el Evangelio. Y la pregunta es: ¿cómo lo estás predicando? ¿Cómo estás anunciando el reino de Dios? Pues bueno, el reino de Dios se anuncia con palabras y con el testimonio de vida. Tenemos que aprender a caminar con Jesucristo, aprendiendo de Él, y tenemos que aprender a imitarlo en el camino, en la predicación. La conversión de mucha gente, de muchos pueblos, depende de la predicación del Evangelio. Si no anunciamos al Señor, ¿cómo van a creer? Si no les mostramos el camino, ¿cómo lo van a seguir? Y si no lo conocen, ¿cómo lo van a amar? Yo aprendí de algún sacerdote amigo que trabajó conmigo. Me decía: hay que enseñar el querigma cristiano a toda persona para que, convencido de ello, crea en Jesucristo. ¿Y qué es el querigma? Decirle a la gente: Dios te ama. Te has alejado de Dios por el pecado, pero Dios te reconcilia nuevamente con Él a través de Jesucristo. Por tanto, necesitas empezar una vida nueva que es posible solamente por la acción del Espíritu Santo. Empezar una vida nueva. Y miren, ¿quiénes caminaban con Jesús? Con Jesús caminaban los 12 que habían sido llamados por Él, que habían sido vinculados a su obra, y mujeres, es decir, una clase descalificada, no tenida en cuenta, mujeres y personas de las que Él había sacado espíritus malos o curado enfermedades, porque toda obra de Dios debe llevarnos a caminar con Él. No es posible que alguien diga que fue tocado por el Señor Jesucristo y no se arriesgue a caminar con Él. Y viene entonces una nueva pregunta: ¿Dios te ha levantado? ¿Dios te ha sanado? ¿Dios te ha liberado en la persona de Jesús? Si la respuesta es sí, la segunda pregunta es: ¿estás caminando con Jesús en el discipulado y en la misión
ayudándole a anunciar el Evangelio y el reino de Dios? ¿Eres misionero de Jesucristo? ¿Has asumido tu bautismo? Si Cristo hace tantas cosas por ti, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por el Señor? Piensa, esa es la tarea del día. Y algo más, que no llegue el final de este día sin que hayas hecho algo por el reino de Dios, sin que hayas hablado a alguien de ese Jesús en el que crees y en el que espero tengas en tu corazón. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Recuerden que a las 6 de la tarde celebro por cada uno de ustedes, por sus intenciones, ahí en mi parroquia de San Francisco de Asís de Boquerón y Bagué. Un día feliz para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.